Nuevamente, muy buenas tardes a todos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Juan Carlos Mejía y soy pecador. Una persona se me acercaba un día y decía, pero ya el Señor lo salvó, no haga tanto énfasis. Pues hay dos razones por las cuales hago el énfasis. Primero, porque es verdad. Y en segundo, porque siempre necesitamos. Claro, nuestro Dios nos ha salvado por su gracia, no por obras, nada de esto, pero necesitamos siempre la presencia y la ayuda de nuestro Dios, y por eso lo queremos reconocer. Estamos en esta serie que hemos llamado Pasos. Pasos porque estamos retomando los 12 pasos del grupo de Alcohólicos Anónimos, que es un regalo que la iglesia, los principios de la iglesia dieron a este movimiento hace años, y creo que es importante poder rescatar esos principios para nuestra vida, además porque en el día de hoy luchamos con diferentes tipos de adicciones, pero sobre todo también con poder crecer y madurar espiritualmente. Hoy vamos a ver el paso 8 y 9. Vamos a unir los dos, porque, están muy relacionados. Reconocer y reparar nuestras ofensas. De los 8 pasos, de todos los 12 pasos, llegar aquí es un desafío. Y aprender a reconocer y a reparar, creo que es el obstáculo más grande. Conversando con algunas personas de este grupo o de cualquier comunidad cristiana, poder reconocer nuestras faltas es muy difícil en términos de nuestra naturaleza, que somos orgullosos, que nos cuesta trabajo examinarnos a nosotros mismos y poder reconocer nuestras faltas, pero es indispensable. No es posible llegar a una restauración, ser libre de muchas cosas si no aprendemos esto. En las comunidades cristianas, todos y personalmente en las familias cristianas, debemos crecer en esto. Porque es muy fácil ver el pecado de otro, pero nuestras propias faltas, reconocer y aprender a reparar es otra cosa. Nuestro Dios quiere eso. Por eso hay dos enunciados del grupo de 12 pasos que, hablando de este tema, dice así: hicimos una lista de todas las personas a las que habíamos perjudicado y nos dispusimos a reconocer y a enmendar nuestras ofensas. Hay que hacer esa lista. Todos, porque en la vida, en las relaciones, generalmente tenemos problemas, todos de este tipo. Siempre que ha sido posible, frente a la reparación dice, siempre que ha sido posible, hemos reparado directamente el daño causado a esas personas, excepto cuando ello podía perjudicarles a ellos o a otros. Pero debemos ser más esforzados en poder reconocer nuestras faltas, pedir perdón y reparar. En el día de hoy no vamos a hablar de cómo tratar a la gente difícil, cómo aprender a perdonar, cómo reconciliarse con otros, porque el problema va a estar en nosotros. Tenemos que crecer en esa área. Claro, entendemos que hay que poner límites en las relaciones, etcétera, etcétera, pero siempre es más fácil ver el pecado del otro, ¿cierto? Es más fácil ver la basura que hay en la cuadra del vecino o en la casa del vecino que en la nuestra. Y hoy el llamado no es a arreglar el frente del vecino, sino a arreglar nuestra propia casa. Hay un pasaje del texto bíblico que habla de este tema, que no es tan fácil reconocerlo en esa dirección, más bien es por la forma que nosotros observamos el texto bíblico, nos observamos a nosotros y como a veces entendemos el de
el pedir perdón por nuestras ofensas y el reparar. Este pasaje habla de ello. Lucas capítulo 19, el pasaje de Zaqueo. Algunos llaman el pequeño Zaqueo. Lucas 19:1 dice así, esta pequeña historia en el Evangelio de Lucas de un encuentro de Jesús con este hombre. Dice así: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicomoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, interesante pasaje. Este pasaje ocurre ya cercano al final del ministerio del Señor Jesús. Tenía bastantes seguidores. Después de, en la narración de Lucas, después viene la entrada a Jerusalén y otros, ya Semana Santa. El Señor Jesús en sus recorridos siempre estuvo de paso, nunca se quedó en Jericó. El texto bíblico hace énfasis en esto. Hizo un milagrito antes, antes de llegar aquí, y dice que el Señor Jesús, por alguna razón, no se quedó allí, iba de paso, iba cruzando. Y había un hombre allí llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos. Eso implica, su nombre Zaqueo es un nombre judío, o sea, era del pueblo del Señor. Era judío, pero recaudador de impuestos, que en esa época, bueno, y creo que ahora, era de lo más... porque no solamente era que recaudaba, trabajaba para el Imperio Romano en primer lugar. Tenía que sacar los impuestos de la gente para dar una suma específica al Imperio Romano, pero también generalmente este tipo de personas, el imperio les decía: mire, y si usted saca más, quédese con el resto. Entonces buscaban explotar a todas las personas que estaban y ellos tenían autoridad. Y era un tipo, por lo tanto, rico. O sea, ya. Cuando uno empieza a mirar ahí, ya uno dice, la gente que estaba ahí con Jesús, el mismo Jesús, dice, nosotros tenemos inclusive la percepción, como dice, este hombre, dice que era rico. Pero además dice que estaba tratando de ver a Jesús, pero no podía, probablemente lo haya estado siguiendo, y decía que era, ¿por qué? Que era bajo de estatura. Este término es un término bastante técnico, que el problema no era, pues, no todos eran altos en aquella época, no era que era bajito. Literalmente, el texto quiere decir que el tipo era enano, tenía un enanismo. Y es muy importante en lo que significa ese texto. Este hombre, uno puede imaginar, perteneciente al pueblo de Israel, en aquella época, en ese entonces, las personas con enanismo eran discriminadas. No podían entrar a ciertas partes del templo porque consideraban que era todo un defecto que le impedía estar en comunión con el Señor.
Probablemente no había conseguido trabajo en otro lugar. Dijo, pero los romanos le habían dado esa oportunidad. Claro, ellos querían aprovechar también que formaba parte del pueblo de Israel. Pero un hombre probablemente rechazado. Socialmente no era incluido en la mayoría de los grupos por su condición. Es más, existía toda una serie en aquel entonces, y a mí me duele que aún todavía en el día de hoy existía como cierta creencia de que había algún tipo de maldición, algo como que era negativo en ese tipo de personas y eran realmente rechazadas. Y ese hombre estaba buscando a Jesús con todo eso que él tenía. Probablemente estaba la gente, él no quería, no solamente no veía, sino la gente lo despreciaba de muchas formas. Se subió a este árbol para ver que Jesús iba a pasar por ahí. No sé cuántos conocen el árbol de sicómoro, es un árbol bellísimo. Tiene unas características, es súper denso, son hojas grandes, es súper frondoso, es ideal para esconderse. Los sicomoros también, por su gran tamaño, la legislación no permite, y en esa época tampoco permitía construirlos muy cerca de los pueblos donde estaban los habitantes. En las ciudades no estaban. Generalmente los plantan hacia afuera para que puedan extenderse. Ahí estaba. Fuera de la ciudad, Jesús iba de paso. Uno puede entender ese momento que este hombre estaba ya escondido. Nadie lo veía. Se acerca a Jesús. Esto es tremendo para él. Y Jesús, no sabemos cómo, lo llama por su nombre. Zaqueo. ¿Cómo así? Tremendo. Uno, cuando lee el texto, tal vez uno capta lo que él pudo haber sentido. De que Jesús, a él que todo el mundo lo despreciaba, o por enano o por su trabajo, el Mesías se dirige, Zaqueo, baja. Él bajó rápidamente, que hoy tengo que ir a su casa y voy a quedarme contigo. Esto es tremendo. Este pasaje no habla tanto a Zaqueo, habla a la gente que estaba alrededor de Zaqueo. Nos habla a nosotros, en nuestras formas de ver a otros. Los que estaban alrededor decían, lo dice el texto, ¿cómo así? Que Jesús va a pasar con semejante pecador. Este pasaje está hablando de los que estamos alrededor de esos Zaqueos y decimos, uy, pero Jesús no los ve así. El tipo era sinvergüenza, no estaba. Pero vean cómo los trata Jesús. Por eso él estuvo feliz. Y llegó y Jesús fue directo a la casa y allá era un tipo que tenía plata, o sea que era toda una villa, no era una casita, era una villa, siervos. Estaba feliz. Y él escuchó probablemente, como escuchó Jesús, y está en el relato bíblico, que la gente decía, pero ¿cómo Jesús va a ir? Y se para este hombre y con toda la tranquilidad del caso dice, mire, ¿sabe qué? Yo voy a dar la mitad de mi dinero a los pobres. Y si a alguno le debo algo, le voy a pagar, le doy 4 veces lo que le deba. De hecho, en la ley judía debían de compensar, pero la ley judía decía que diera el 100% más, un 20% más. Pero aquí el tipo dijo, les doy 4 veces, yo voy a reponer eso, a reparar. Yo creo que
Detrás de él, yo me imagino, esto no está en el texto, estaba la esposa diciendo, ¡ay, saqueo! ¿Qué le pasa? ¿Qué le dijo? ¿Por qué no pregunta? ¿Cierto? Pues yo me imagino que, ¿cómo no pregunta? Usted va a regalar ahí toda la plata. ¿Por qué no pregunte? Me consulta primero. Algo así estaba ahí ocurriendo. Y el Señor dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y créanme, no se está refiriendo a la plata que el tipo estaba dando, sino la actitud de ese corazón que está dispuesto. Oiga, él había sido humillado mucho, pero su corazón estaba tan gozoso que él dijo, no, yo voy a reparar porque yo dañé a mucha gente. Yo creo que pensó en los huérfanos, en los pobres, en tanta gente que había estado él afectando. Y dice el texto, no solamente que ha llegado la salvación a esta casa, sino que este también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa postura a nosotros nos cuesta. Porque generalmente nosotros en el mundo de hoy, en nuestras relaciones, nos colocamos donde se colocaron la gente que estaba alrededor de Jesús. Y nos cuesta reconocer nuestras faltas y repararlas también. Esto es fundamental en todo el concepto de restauración de la Biblia. Lo que pasa es que no lo vemos con el énfasis que el Señor lo ve, que el pueblo de Dios lo debemos ver. Como más que pensar en que el uno que me pide perdón, el otro que todo lo que me han hecho a mí, la invitación del creyente es lo que yo he hecho. Es difícil. Generalmente la reflexión del día de hoy, las personas no salen al final del servicio, ¡uy, sí, qué maravilla! No, porque es muy difícil ir a otros y decir, perdón, porque yo hice esto y repararlo. Nos cuesta a todos, más vale empezar a practicar por pequeñas cosas, porque siempre tenemos algo que pedir perdón y reparar. Por eso la invitación es hacer una lista, en primer lugar, esta semana. Una lista detallada de personas que hemos lastimado. ¡Qué buena práctica espiritual! Ustedes saben que en el pueblo del Señor, ya en las últimas décadas, nadie está haciendo eso. Eso se acostumbraba, años atrás, se acostumbraba a decir, bueno, lleva en tu oración su listica. Cuando hacemos la revisión diaria en nuestras disciplinas espirituales, semanales o semanal, esta semana hay alguien que debo. Y a veces dejamos acumular por mucho tiempo. Y a veces no hemos hecho esa tarea. Y es muy fácil, ¿cierto? Para nosotros, no. El Señor nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo, y ya eso todo lo demás. Sí, para allá de ese lado, sí. Pero no, debemos, y a veces decimos, no, pues ya el Señor, ya estamos en otra cosa. Romanos 3:23 nos recuerda, ¿qué? Pues todos han pecado, hemos pecado y están privados de la gloria de Dios. Hay muchos obstáculos para hacer esa lista. El principal obstáculo es que es más fácil centrarse en las ofensas del otro. Y entre más hemos sido dañados, más nos es difícil, ojo, reconocer nuestras faltas. Es algo en la psicología del ser humano. Entre más nos hayan dañado, es más difícil maduramente ir y reconocer nuestras faltas a otro, no necesariamente la persona que nos dañó, a cualquier persona. ¿Por qué? Porque en la vida nos hemos acostumbrado, como nos han dañado tanto, a encerrarnos y a no reconocer, sino a defenderme y a defenderme y a defenderme. Pero eso no implica
que entonces no haya ofendido a otros. Y qué difícil es esto en las relaciones cercanas entre padres e hijos, esposos, familiares, hermanos. En segundo lugar, nos es difícil hacer esa lista porque todos nos comparamos y nos creemos mejores. Como la gente que estaba alrededor de Zaqueo. Decían, no, pues ¿cómo así? Nosotros no somos como ese. Y también suponemos que no tenemos necesidad. Nosotros somos salvos por gracia, no tenemos que, el Señor no nos está pidiendo. Sí, nos pide. No somos salvos porque reconozcamos nuestras faltas solamente, pero sí nos pide que en nuestra relación con Él aprendamos a ir y reconocer las ofensas y a repararlas. Muchos pasajes hablan de eso. Hay unos muy fuertes, como Mateo 7:5, que dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Y ese se aplica a nosotros. Revisemos hoy, esta semana, yo creo que ahorita mismo nos está hablando el Espíritu Santo. Tú ya hablaste, porque a veces en los intercambios o a veces también en medio del diario vivir ofendemos mucho y no lo hemos reconocido. Lucas 12:48, hablando de, hay una parábola que el Señor está explicando, dice, en cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo recibirá pocos golpes. Hablando de la obediencia al Señor y la ley. A todo el que se le ha dado mucho se le exigirá mucho y al que se le ha confiado mucho se le pedirá aún más. Es decir, su merced que es tan espiritual, se nos pide más. No, pero es que me ha ofendido terriblemente. No hablemos de eso. Si usted sabe tanto de eso del Señor, si usted está tan lleno de su presencia, y hay cosas que en tu alma, en mi alma, no sanan si yo no voy a reconocer a esa persona, frente a esa persona. Hay que reconocerlo con el Señor primero, sí, pero hay que ir y reconocer. Una de las cosas que nos cuesta más trabajo como padres es hacerlo con nuestros hijos. Sí, nos cuesta mucho trabajo. Y muchas veces nuestros hijos no van a sanar si no han escuchado nuestras fallas. Y lo hemos hecho. Es más fácil, por razones culturales, de edad, de autoridad en casa. Pues que ese mugre, todo lo que me ha hecho. ¿Sí? Tal vez en esa listica que vamos a hacer, si no la hemos hecho esta semana, está algún hijo, un hermano. Aún más difícil, el cónyuge. Nos cuesta hacerlo. Reconocer en segundo lugar. Hacemos la listica, pero con la listica no hacemos mucho. Hay que ir y reconocer. Muchas veces necesitamos la ayuda de alguien que esté orando, que nos anime, que nos dé claridad emocional, porque a veces estamos tan involucrados emocionalmente que no vemos dónde, por dónde, hay mucha, necesitamos a veces la ayuda de alguien para aclarar y para animarnos a hacerlo.
Jesús no presionó a Zaqueo a que reparara, ¿cierto? Él no lo presionó, le dijo, me da el favor, devuelve toda la plata que se robó. Él no dice, fue de él. ¿Se imaginan al mismo Zaqueo ese día? Jesús dijo, voy a tu casa. Llegó y escuchó todo lo que Jesús tenía, estaba feliz. Dijo, qué bueno, gracias Señor. El texto no dice eso, pero ¿qué tal que hubiera dicho? Señor, gracias porque la salvación no es por obras, es por fe. Tú eres tan misericordioso. Gracias porque has perdonado todos mis pecados. Que el Señor te bendiga. Soy una nueva criatura en ti. Amén. Suena bastante espiritual. Pero creo que el Señor después de eso no hubiera dicho, ahora, hoy llegó la salvación a esta casa. Porque un corazón transformado hace mucho más. Siempre que pensamos en reconocer nuestras faltas, viene la famosa frase, pero es que ellos no lo merecen. Mire, a veces pensamos que es que a Zaqueo le tocó, no le tocó. Ni esa gente lo merecía. El tipo se lo robó, sí, pero no. Oiga, él lo habían humillado. Él podía tener todas esas excusas. Mire, ninguno de ustedes me dio trabajo. Tuve que ir y un gobernador romano me dio el trabajo, me dio la oportunidad. Todos me despreciaban, se cambiaban de cuadra porque me veían pasar por mi condición física. Zaqueo no estaba obligado. No se trata si lo merecen o no. Se trata de sanar nuestro corazón, de ayudar a alguien. Uy, Juan, eso sería muy humillante en mi caso. Lo sé. ¿Sí? Por eso es que el Señor Jesús en la casa de Zaqueo dijo, ha llegado la salvación a esta casa. Es muy humillante. Puede serlo. Por eso necesitamos toda la llenura, el Espíritu Santo, la sabiduría, el consejo, pero ¿saben qué he visto en mi vida y en la vida de otras personas? Cuando reconocemos nuestra falta, la gran mayoría de las veces he visto una respuesta misericordiosa en el otro. O a veces he visto un impacto que la gente dice, pero ¿me está pidiendo perdón a mí? Sí. Generalmente la respuesta no es de humillación, generalmente no. A veces sí. También está muy dañada la gente. Pero muchas veces no lo es. Y uno ha llevado esa carga y no ha hecho esa diligencia por años y cuando la hace, recibe todo el favor y la gracia de otro ser humano. Juan, muéstreme dónde el Señor me pide eso. Pues si revisas la ley desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, vamos a ver varios casos. El Señor espera eso. Bueno, lo dice. Tenemos que perdonar, pero ir a pedir perdón. Es un proceso. Esta semana en nuestra listica, eso colocamos el nombre. ¿Qué acción? ¿Qué le hicimos a esa persona? Concreto. Porque ahí es donde decimos, y si en algo, como la canción, y si en algo lo ofendí, hay como todo, hay todo, cualquier cosa ahí, no sé, yo no sé, tuvimos de pelea, pero qué pena si yo lo ofendí en algo. No, qué pena, no. Yo te subvaloré, te insulté, no sé, bueno, lo que sea.
¿qué parte del carácter tuyo necesita cambiar relacionado con esa falta? Sí, porque no sé, puede ser el manejo de la lengua, por ejemplo, y me mando y la paciencia, no sé, la vanidad, a veces, ¿sabes qué? A veces en el día de hoy la apatía es una de las cosas más ofensivas. La gente, o sea, le importa un pepino el otro. La apatía daña. Y a veces no es tan activo, pero decimos, perdón porque yo me hice loco. Yo vi tu necesidad y me hice loco y no hice nada, no dije nada. ¿No? ¿Y qué hago en mi lista si yo lo he herido más de una vez? Pues anote cada vez. Hay que recordar la ofensa objetivamente. Hay que prepararnos antes de hablar, obviamente, orar. No sé, hay personas que, o a mí me pasa, si me pongo así como en frío, pues no, yo a la larga pues tampoco, pues así que yo no recuerdo. Ponga que el Espíritu Santo te empiece a recordar. Practica la empatía, esa es una forma de practicar la empatía como creyentes. Póngase en los zapatos del otro, que escuchó lo que yo le dije, que sufrió lo que yo le hice. Póngase en esos zapatos a ver cómo. Y eso creo que nos ayuda a elegir las palabras y a movernos. Porque todo esa que tenemos los cristianos, pobrecito yo, pobrecita yo. No. No crecemos, no superamos todas estas cosas. Por eso está tan metido ahí en la mitad de estos 12 pasos. Es un acto de la voluntad. Necesitamos la ayuda divina y necesitamos hablarlo y expresarlo. No, yo ya con el Señor, no, va y habla y si el asunto es familiar, pues que se sepa. Otro punto más allá es reparar. No solamente es comunicar el daño que he causado, sino poder preguntar, ¿hay algo que puedo hacer? Eso requiere, créanme que requiere valor. Porque como de afán, sí, hay algo eso, sí, perdóname, pero no, hay algo que puedo hacer. Y como dije, preguntar, no solamente, y quisiera ayudarte para esto, para compensar, escuchar, tú tienes algo, estás duro, eso se requiere estar bajo el control del Espíritu Santo, llegar a decir, tú tienes algo más que agregar. Me gustaría escuchar tu perspectiva de la ofensa que yo te hice. Porque generalmente le mandamos a decir, sí, perdóneme tal cosa. No, tico, calma. Cuéntame, ¿cómo te sentiste? ¿Tienes algo? Pero allá el Señor nos llama. Incluye reparar. Es un concepto que está en toda la Biblia, pero nosotros por conveniencia como cristianos, como nos cuesta, Por ejemplo, un buen ejemplo de resolución, disculpen la redundancia, de resolución es, el problema cómo se resuelve, es el caso del hijo pródigo. Generalmente no lo vemos y sí está en el texto, ese acto del hijo pródigo como un acto de resolución, de restitución y todo esto. El hijo que se fue, que pidió de una forma grosera, se tiró la plata y todo eso, regresó, no solamente porque ya estaba en la olla, sino
créame, regresó. Sí, regresó. Todos hemos tenido relaciones, problemas, y volver, ¿qué le implicaba él volver a casa? Ah, le tocó. Algunos dicen le tocó, pues en parte sí le tocó, pero regresó. Y él regresó y le dijo al papá, yo vine y por favor, ponme como uno de tus obreros, yo quiero trabajar para pagar, para reponer. Rápidamente nosotros miramos en el texto como que él vino y dijo, no, póngame como por, no sé, dárselas de hijo bueno. No, no, no. Él venía a eso. Es más, el texto no dice que no trabajó. Lo que pasa es que el papá dijo, no, usted llegó, vamos a hacer la fiestica, pero después de la fiestica, trabaja. Sí, que le puso el anillo y todo eso, listo, sí, usted es mi hijo, listo, pero después de la fiestica se me va a trabajar. Generalmente cortamos la historia ahí. Estaba a casa y volvió. ¿Cuántas relaciones no estarían diferentes si decidiéramos volver a casa? No es Este también es un ejemplo de alguien que reconoce. De hecho, es muy claro ese tema porque muestran al otro hijo que ese es el que, igual, ese es el nosotros. Mire, este otro se callaba, mire, se tiró toda la plata y yo aquí. Hay que devolver algo a su legítimo propietario, la restitución. Cosas como la reputación, la imagen, es a veces muy difícil, ¿cierto? Pero puedo hacer algo para restituir. El gran ejemplo, uno de los grandes ejemplos del texto bíblico es Zaqueo. Restituyó. En tu caso, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo para restituir? Sí, aquí vienen cosas, no, pero yo ya no sé. Una persona me decía, yo ya no sé dónde está esa persona. Listo, puede pasar. Pero la listica la hace, qué pena, mijito. Sí, sí, sí. Y si dice, ojo, he visto el caso que justo hacen la listica, dice, no, tal cosa, no, cuando llegue yo le voy a decir esto, le voy a pedir perdón por esto. Queda ahí. Deje que pase unos mesecitos y se lo encuentra en esa recepción. Créame que es muy difícil si uno no lo escribe, lo piensa, lo ora, porque a todos nos cuesta. Pero el trabajo, como dice, no está completo, espiritualmente no estamos completos, en la medida que aprendemos esto, poco a poco. Restauración, hay muchos casos. Es cuando la relación rota vuelve y se conecta. En muchos casos ya no. Yo sé que en muchos casos ya es también un peligro, en muchos casos es una ofensa, bueno, pero hay un libro en el Antiguo Testamento del profeta Oseas, que es un ejemplo de una relación, su esposa que él adulteró y todo esto, pero el libro termina en una relación restaurada de matrimonio. Ahí es cuando uno dice, mire, si Oseas pudo con Gomer, su merced también puede. Porque, léanselo, porque eso era... Constantemente está en el texto bíblico la idea de que nosotros, en nuestra relación con Jesús, somos invitados a ser muy cuidadosos en reconocer nuestras faltas, en no quedarnos así, sino también
tratar de enmendar, de reconocer. Hay un ejemplo de un libro que la gente, yo lo he leído por varias veces, hasta hace poco entendí, dije, uy, el mensaje de Filemón, un libro cortico de la Biblia. Yo nunca lo había visto, pero sí ese es el mensaje. ¿Se acuerdan cuál es el caso? Estaba Pablo preso, tenía una persona que le estaba ayudando, él le estaba explicando las cosas de Jesús, era un creyente, Onésimo, que había sido esclavo de un señor que se llamaba Filemón, ¿cierto? Este esclavo había huido, que era, si un esclavo huía de su dueño, el dueño podía mandarlo matar. Pablo supo todo ese rollo. Mire, este hombre era fiel amigo de Pablo, le estaba ayudando, y Pablo y lo cuenta ahí en la carta con su amigo, dice, un momentico, esto no está bien, porque este hombre, nuevo creyente, él sí dice, este es un hermano en la fe ahora, tiene que ir y volver y hablar con Filemón y restaurar eso. Pablo hubiera podido pensar, pues un esclavo se fue, se huyó, ahora está aquí conmigo, yo que tengo que meterme en eso. No, momentico. Es que este hombre que ahora es un creyente tiene que volver y enfrentar la falta que hizo. No, pero si es que era esclavitud, no hablemos de, por ejemplo, le ponemos tecnicismos. Fue y volvió, Pablo lo escribe, dice, yo quisiera haberme quedado con la compañía de este amigo, pero por favor, y quisiera obligarte a decirte, por favor, lo recibe en su casa porque yo tengo autoridad espiritual. Dice, no lo voy a utilizar, te ruego que recibas a este hombre, porque ya ahora es un hermano en la fe. Y devolvió a Onésimo a hablar con su antiguo jefe, llamémosle así. Dice, por favor, y le mandó sí la carta, todo eso. ¿Ven el tema ahí? Una y otra vez, el Señor nos anima a enmendar, a corregir. Créanme que siempre es más fácil ver la ofensa del otro que la nuestra. Y a veces la justificamos. Un pequeño incidente que tuve, que a veces se me salta la piedra, o con frecuencia. Era una escena de supermercado, una cajera antipática que pues hay, pero uno no sabe lo que esta mujer tuvo que estar ahí viviendo, por algo estará, claro, era ya como las 8 de la noche, seguro estaba cansada. Bueno. Había una señora que estaba pagando, me acuerdo de un perro caliente, la señora era mayor y estaba pagando con monedas. Entonces, yo estaba ahí detrás para pagar el mío. Oiga, esta señora fue la vendedora, digamos, fue grosera. Señora, apúrele, que no sé qué tal cosa, pero diga que ¿cómo lo quiere? Bendito ese rollo. Y la otra ahí, a mí ya me va dando la piedra. Y dice, ¿esta mujer qué le pasa? Y pues la señora se hizo al lado mío, y llega la otra y me dice a mí, ¿y usted qué quiere? Ay. Me hace el favor, usted me respeta. Yo no veía aquí que me regalara, bueno. Además me hace el favor, no trata a esta señora como usted la está tratando. Pero es que la historia no está ahí. La señora que estaba ahí, una señora mayor, como dije, con su monedito y todo eso, muy linda.
Yo quedé enamorado de ella porque me dijo, tranquilo, joven. Yo ya me mato. Tranquilo, joven. Oh, yo no. Pero la respuesta de ella, wow. Tranquilo, joven. ¿Sabe qué? Ya en sus años mayores, ella dijo, una tiene que aprender que por ser mayor y torpe con las manos, a veces me tratan así. Ella no se quejó en un tiempo. Sí. ¿Cuánto nos falta crecer en aprender a reconocer nuestras faltas, a ver con realmente amor al otro y reparar? Hay mucho orgullo aún en nuestra espiritualidad. Y este proceso de 12 pasos tiene que pasar. No conozco proceso de transformación. De 12 pasos, o como le quieran llamar, espiritualidad emocionalmente sana, sanidad del alma, lo que quiera. Si no hay esa parte de humildad donde tengo que reconocer mi propia falta y tratar de reparar. Esta semana vamos a orar y si no la tienes, empieza esa listica. Empieza por situaciones más fáciles, ¿no? Por lo menos a partir de esta semana tratemos de estar un poquito más alerta. Uy, cuando meto la pata, rápidamente. Perdón. Creo que eso hace posible que nosotros crezcamos, crece la familia, la comunidad crece. Vamos a orar, porque es un asunto bien difícil. La mayoría, inclusive las personas a las cuales les vamos a pedir perdón, están tan lesionadas que es difícil. Pero eso no nos excluye de reconocer y reparar nuestras faltas. Vamos a encontrar que en el mundo hay mucha más misericordia de lo que creemos. No es que esa persona se va a aprovechar, que no sé qué. No, no va a ser así. Va a pensar que yo soy débil, va a pensar que piense lo que sea. El proceso es el mismo. Acompáñate de otras personas, ora con otros. Hay procesos que son muy difíciles, hacerlo solo. Bueno, tenemos primero al Señor y luego otros que nos aclaran, nos dan consejo, nos animan a dar el paso. Oremos. Señor nuestro, gracias que eres el Dios que perdonó y no exige reparación de nuestra parte. No lo podríamos. Solo tú, Señor, en tu gracia nos has salvado, nos perdonas, nos limpias. Pero tu amor es tan grande que nos ayuda a todos a reconocer nuestras faltas. Cuánto bien hace a nuestra alma aprender a reconocer y hacerlo nuestras faltas y reparar
cuando es posible. Señor, ayúdanos a salir de nuestra burbuja de egoísmo. Señor, a pesar de que probablemente algunos han sido heridos de mucha forma, nos cuesta ir a reconocer frente a otros que hemos fallado. Pero Señor, te ruego que nos llenes de tu Santo Espíritu, que nos des el sabio consejo de un hermano, un consejero, un director espiritual para hacerlo. Señor, queremos vivir en libertad y permite que a partir del día de hoy existan muchas conversaciones, porque somos frágiles y pecadores, en las cuales podamos con humildad reconocer nuestros pecados y reparar nuestras faltas. Señor, gracias, porque tú vas a obrar milagrosamente en cada una de estas conversaciones. Lo rogamos en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén.